Desde 1997 han pasado bastantes cosas: redes sociales, el new metal, muchas pelis rancias de superhéroes, los emos y hasta una pandemia de NFTs. Y quien se ha encargado de burlarse de todas estas cosas durante todos estos años y con mucho placer es esa serie creada por Trey Parker y Matt Stone, donde un grupo de 4 niños bien abrigados hacen cosas muy típicas de su edad, como hacerse la caca en el escritorio del profe. ¿Qué tal? Soy Jair del canal Mr. Retro, invitado de Atomo Network. Un saludo para toda esa gente. Y antes de que comience el video, revienten el botón de like, compártalo con sus mamis y suscríbanse a este canal. No olviden ponerse los pañales, no me hago responsable de los posibles efectos laxantes que tenga este video, porque hoy conoceremos todas las referencias a South Park en la cultura pop. Miren a Bombón, es Eric Cartman. Los clones. Alguna vez un tal Oscar Wilde dijo: la imitación es la forma más sincera de admiración con la que puede pagar la mediocridad a la grandeza. En otras palabras, vamos a ver series horribles y baratas que intentaron copiar a South Park. Por ser una serie trascendental, era obvio que tarde o temprano sería víctima de imitaciones piratonas y radiactivas, como las siguientes: Mocro Park. ¿Por qué esto se llama Mocro? Esto se va a poner feo. Esta sería una versión de South Park holandesa marroquí, y como en la original tenemos a un grupo de 4 chicos en una ciudad étnicamente diversa. Al igual que en South Park, en esta copia se burlan de la sociedad actual, pero centrados principalmente en la realidad holandesa. No tengo idea de qué tan divertido sea parodiar a la realidad holandesa, pero la animación de esta serie apesta a locro con queso, y esta es la copia más similar en animación de las que voy a hablar. La más similar, Block 13. O Block 13, como quieras. Esta es una serie animada de Kuwait, siendo una adaptación muy entre comillas del original South Park. Una manera muy elegante de decir copia barata. Esta cosa árabe fue creada por un tal Sami Al-Kars y se estrenó en Kuwait TV el 27 de noviembre del 2000, siendo la primera serie de televisión animada producida en la región del Golfo. Oh, el orgullo que debe sentir toda la gente del Golfo al saber que su primera serie animada fue una copia mal hecha. ¡Sí! Slikapsi, creo que se pronuncia así. Una serie animada para adultos croata, que era una adaptación del programa de radio homónimo de Radio 101, croata también, con un estilo animado similar al de South Park. Bueno, más similar a un juego Flash de 2005 en realidad, pero por ahí está. Al menos usa los mismos colores que la serie original. Esta serie fue creada por el grupo de comedia ¿Cómo se pronuncia esto? Y consta de unos 40 episodios. Aunque no entiendo absolutamente nada de croata, parece ser que esta serie es la que mejor copia la esencia de South Park. Es la mejor copia, pero del primer piloto, Chili Beach. Este es señalado como el South Park canadiense. Así de absurdo como suena, esto es real. ¡Súper! Esta serie pensó que no era suficiente toda la burla que South Park le echó a Canadá y a su peculiar sociedad durante toda la serie, así que crearon a unos personajes bien feos para animar esta cosa que es más básica que el movimiento de boca en Terrace y Phillip. El programa comenzó como un sitio flash animado en la web y se convirtió en una serie de televisión de CBC que se emitió por primera vez en 2003. Y lo más raro de toda esta copia es que los personajes no tienen la cabeza partida, como los canadienses en la vida real. Referencias de South Park en Los Simpsons. Aunque muchos no lo crean, cuando los Simpsons aparecieron por primera vez en televisión, causaron un efecto muy similar al de South Park. No. Bueno, sí. Los padres más correctitos señalaron lo de siempre: estas horribles caricaturas pervierten a nuestros pobres hijos tan sanos y santos. Si supieran las cochinadas que ven los niños de hoy en día. El caso es que sí, tarde o temprano los Simpsons le harían referencias a South Park en su serie, como por ejemplo en La Guerra de Bart, donde Bart y Milhouse están viendo tele y cambian de canal a Comedy Central, justo en el momento que está saliendo un capítulo de South Park. En este podemos ver cómo Cartman es asesinado por O.J. Simpson. ¿Dónde rayos está Kenny
Barney y por qué nadie lo está matando a él. En el episodio Oh hermano, ¿dónde estás?, Bart, Nelson, Milhouse y Rafa se encuentran disfrazados como los chicos de Colorado en la parada de autobuses. Rafa entonces es atropellado por Otto, a lo que este exclama: ¡Dios mío, mató a Kenny! Sí, ya saben que en Los Simpsons pues no pueden meter esa clase de groserías como hijos de p***. En la broma del sillón de El Granuja y el sombrero, Homero se da cuenta de que el cuadro del barco no está en la pared de su sala, así que va a buscarlo en los sets de otras caricaturas. La primera con la que interactúa es claramente una parodia de South Park. En El Abuelo Glamuroso, cuando el señor Burns aparece en el escenario, podemos ver que este tiene sombras de conocidos villanos, entre ellos Eric Cartman. Y al final de La Casita del Horror 25, podemos ver distintas versiones de la familia amarilla y entre ellas una versión muy parecida a los niños de Colorado. Referencias en caricaturas, series y películas. Aún así, Los Simpsons no es la única serie que ha referenciado a South Park. Hay mucho más, como en iCarly. Esta es una referencia que seguramente les va a gustar. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! En el capítulo La captura del ladrón, los chicos de iCarly crean una caricatura muy similar a South Park y mucho mejor que las copias baratas que vimos hace un rato. En esta podemos ver a una Sam hambrienta que al ver que el refri está vacío le muerde la mano a Freddy, mutilándola y comiéndosela sin ningún tipo de censura, cosa que recuerda a varios momentos gore sin sentido en South Park, como la vez en que el supuesto Stanley del futuro se cortó la mano y... ¡Oh, Dios! American Dad. En el episodio La relación de mayor distancia, el novio de Hailey, Jeff, después de estar un año varado en el espacio junto al fantasma de Sinbad, encuentra la forma de regresar por medio de un agujero de gusano, cual podemos ver a estos dos transformándose en distintos estilos de animación de diferentes series, entre ellas South Park. Un momento que dura menos de un fotograma, pero valía la pena mencionar. Arthur. ¿Qué demonios salió en Arthur? Esta es la referencia más extraña de todas, porque estamos hablando de Arthur, una serie que supuestamente es para la choza de los super pequeñines, pero es real. En el capítulo El concurso, los chicos escriben ideas para un concurso de su show de televisión favorito. En ellas podemos ver algunas referencias a Beavis y Butthead y el laboratorio de Dexter, pero la más bizarra es la que cuenta Buzz, el día que la Tierra fue salvada. Una parodia directa del conocidísimo capítulo Cartman tiene una sonda anal, una serie para niños. Por un momento parece que literalmente le van a meter una sonda anal a Arthur, pero felizmente los aliens lo sueltan. ¿Qué se habían fumado ese día los escritores? Chip and Dale rescatadores. En la reciente película de Disney llena de cameos locos, uno de los más geniales es el de Randy Marsh, lejos de solo señalar a un personaje más en esta película. Lo interesante es que esto se conecta directamente con el episodio Banda en China, donde Mickey Mouse se encuentra con Randy entre varias series y personajes comprados por él. Luego de desconocerlo, le pregunta: ¿soy el dueño de South Park? Todo para que al final veamos a Randy Marsh cogerse a un murciélago. La casa de los dibujos. Ya sabemos que esta genial serie nunca le temió a criticar a ninguna caricatura, y South Park no iba a ser la excepción. En su película, completamente desconocida en Latinoamérica por cierto, los sexy personajes de la casa de los dibujos conocen a The Suck My Taint Show, el supuesto programa ficticio que iba a reemplazar su reality show. La protagonista de este es Sarah, una mezcla entre Eric Cartman y Elmira Duff, siendo este momento una fuerte crítica a los clichés en el humor de South Park. Le dieron duro a South Park. A mí me gusta más la casa de los dibujos. Vamos, comunidad de South Park, todos decapítenme. My Little Pony, la magia de la amistad. ¿Cómo que hasta My Little Pony? En el episodio El dilema de Tanque, cuando los ponis están barriendo las hojas de otoño, vemos a Fluttershy con una bolsa de gorros para los animales del bosque. Animales que se te pueden hacer muy familiares. Las chicas superpoderosas. Sí, esta es la que mencioné al inicio. En el capítulo Enemigo Imaginario, un nuevo chico llega al jardín de niños de las chicas. Por desgracia, el niño es un sociópata, así que crea un amigo imaginario malvado. Cuando Bombón intenta golpear al ser invisible, esta cae en una montaña de ropa de invierno. Y al salir, podemos ver que la superpoderosa hace un involuntario cosplay de Eric Cartman. Robot Chicken. En uno de los segmentos de esta serie podemos ver al chef ser concursante de MasterChef, desafío de celebridades, donde tiene que cocinar con lo que más teme, las almas de los aliens en los cuales los cienciólogos creen, aunque Chef dice que le da más miedo las enfermedades venéreas. Clásico Chef. Steven Universe. ¿Recuerdas a la mandona y narcisista Agua Marina? Yo no, porque nunca vi Steven Universe. ¡Mis ojos! ¡Mi
mis ojos! Durante uno de los Steven Universe podcasts, uno de los showrunners compartió que este personaje estaba fuertemente inspirado en Eric Cartman. ¿También hará que alguien se coma los restos de sus cocinados padres? Espero que sí. Y si creían que la influencia de South Park solo quedaba en Occidente, están equivocados. Espero que se hayan bañado, otakus, porque el mundo del anime también le ha dado referencias a esta serie de Comedy Central. Espera. No. South Park en el anime. Furikuri. En el episodio Marqués de Carabas, Canty destruye accidentalmente el automóvil de Junko Miyagi, y mientras los estudiantes observan se puede ver una figura de Kenny McCormick empalada por una lanza volando por los aires. En el episodio Pretty Ballet, el comandante Amarao se muestra en una barbería, y la animación empieza a alternar entre su estilo original y el de South Park. Así de genial se pone. En otra escena de este capítulo, Naota se cubre el rostro con la capucha y le contesta de una manera peculiar a Mamimi cuando le pregunta sobre su repentino cambio de personalidad. Un claro tributo a Kenny. Yuri on Ice. En un flashback durante el episodio 12, el patinador canadiense JJ Leroy usa un atuendo de invierno inspirado en el estilo característico de Eric Cartman, todos con Eric Cartman, lo cual es raro porque a él no se le mueve la boca como a Terrace y Phillip. Panty and Stocking. En cierto episodio de la serie, durante la segunda mitad de un partido, el estilo de animación cambia a un estilo que recuerda a South Park. Mientras tanto, Garterbert se encuentra trabajando en un puesto de comida y empieza a cantar una canción llamada Big Black Frankfurter. Esta canción tiene cierta semejanza con el clásico del chef, bolas saladas de chocolate. Sí. Óiganme todos, miren mis bolas, son saladas de marrones. Para sentirse bien, métanse. Negima Magister Negimagi. En el episodio 20 de este anime hay un breve segmento llamado Sayot Park, donde aparece un cartel de madera similar al de la serie gringa, seguido por dos personajes dibujados en un estilo similar al de South Park. Y en el episodio 7 de la segunda temporada, una de las figuras de las cajas en la habitación de Asuna se parece a Cartman. Siempre Cartman ahí metido en todos lados. Y ahí lo tienen, estas fueron algunas referencias, tributos y hasta plagios que le han hecho a South Park. Seguro nos ha faltado alguna por ahí, así que si tú conoces otra, pues coméntala abajo para dejarte un corazón. Si es que a Atomo Network le da la gana, claro, o sea, ya no me meto ahí. No te olvides reventar el botón de like como si fuera Kenny, compartir el video con tu abuelita, suscribirte al canal de Atomo y al mío, por supuesto, Mr. Retro. Estamos ahí todas las semanas. Yo fui Yair del canal Mr. Retro, invitado de Atomo Network. Un saludo para toda esa gente. Coman sus frutas y verduras y hasta la próxima. Espero que haya próxima, ¿no? No se olviden de mí.